Lo más importante del Apocalipsis, del juicio final, no es cuándo va a ocurrir en cuanto a una fecha, porque no hay una fecha, y ahora te voy a explicar por qué no hay una fecha, sino que lo más importante es entender a quiénes va a afectar y de qué manera. Si vamos al libro de la Biblia, de donde surge la idea del Apocalipsis, la fuente de esta idea es precisamente la Biblia, por lo menos la fuente más conocida. En el libro del Apocalipsis se dice muy poco, o mejor dicho, se dice mucho, pero muy poco es lo que se puede sacar en limpio y concreto. Por supuesto, es imposible sacar alguna fecha. Sin embargo, en libros anteriores que constituyen la Biblia, hay mucha más claridad acerca del fin de los tiempos, del juicio final del Apocalipsis. Uno de esos es una definición que hace Jesús según el Evangelio de Mateo, primer Evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 13, donde Jesús explica qué es el reino de los cielos comparándolo con un hombre que siembra un campo, siembra trigo, y al mismo tiempo el enemigo de este hombre siembra cizaña en ese campo. Entonces al otro día, o cuando brota el trigo y la cizaña, los trabajadores del campo descubren esto, van, le dicen al dueño, oye, mira, ¿qué pasó? ¿No es que tú habías sembrado buena semilla? Y el dueño del campo le dice, seguramente nuestros enemigos han sembrado cizaña. Entonces los trabajadores le dicen al dueño, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Entonces el dueño le dice, no, porque pueden lastimar al trigo, las semillas de trigo. Vamos a dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y cuando el trigo esté listo para la cosecha, entonces vamos y ahí sí arrancamos la cizaña y la arrojamos al fuego. Ahí queda una idea muy, pero muy clara acerca de cuándo va a ser el fin de los tiempos, el cual, como deja ver esta parábola, no va a ser en una fecha determinada. Por eso también Jesús insiste más de una vez cuando dice que nadie sabe cuándo será el día, que ese momento nos sorprenderá a todos como el ladrón que entra en una casa. ¿Por qué? Porque no depende de una fecha, porque no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de instancia, de lograr una instancia, de lograr un objetivo, de alcanzar un estado. Es decir, que las semillas de trigo estén listas y no corran riesgo, y entonces se pueda, ahora sí, arrancar la cizaña sin afectar al trigo. Para lo cual el trigo tiene que crecer, tiene que desarrollarse y fortalecerse. Es decir, el juicio final va a ocurrir cuando los elegidos sean llamados y respondan al llamado y estén listos. Ahí entonces va a venir el final de los tiempos, el juicio final, y serán separados unos de otros. La cizaña será arrancada, arrojada al fuego, y el trigo será cosechado por los ángeles, como dice esta misma parábola. En otra instancia de la Biblia, ahora en el Antiguo Testamento, se hace referencia a una situación que es muy análoga a esta. Esto es en el Génesis, cuando Abraham tiene este diálogo con Dios acerca de Sodoma y Gomorra, donde Abraham le plantea a Dios, le dice, ¿cómo es que tú dejas que esta gente te ofenda y no haces nada? Y ahí Dios le responde y deja ver una ley fundamental y le dice, mientras haya un corazón puro, no haré descender mi justicia. Y es muy parecido a lo que dijo el dueño de este campo con respecto a la cizaña y el trigo. Es decir, mientras haya un corazón puro, no haré descender mi justicia para no afectar al corazón puro. Lo mismo que dijo este hombre, el dueño del campo. No arrancaremos la cizaña hasta tanto el trigo no corra riesgo, o no sea el momento de la cosecha también del trigo. Es la misma ley, fíjense, y la cizaña, por decirlo así, los que representan la cizaña, los que viven fuera de la ley universal, los que viven en oposición, en resistencia, los que viven fuera de sintonía con la fuente, esos aprovechan esta ley a su favor para seguir existiendo. Saben que no va a caer la justicia divina sobre ellos mientras al lado tengan trigo joven, inmaduro, ¿verdad? Mientras tengan corazones puros, inocentes, ingenuos, y dormitando. Esto es una revelación fundamental que está, por decirlo así, solapada, es decir, entre líneas en la Biblia. Y fíjense, habla mucho más claro de la lógica del Apocalipsis y del juicio final que el propio libro del Apocalipsis.
Esto es muy importante entenderlo. ¿Y por qué? Porque entonces aquí lo importante no es cuándo va a ser el apocalipsis. No lo sabemos porque se va a producir automáticamente cuando se alcance este estado, cuando las semillas de trigo que se han sembrado en esta realidad, es decir, las semillas estelares, los elegidos, cuando ellos estén maduros, despiertos y fortalecidos en su nueva conciencia, entonces ahí sí se podrá separar la cizaña, se podrá hacer justicia sin afectarlos, sin estorbarlos, sin perjudicarlos de ninguna manera. Y esto no sabemos cuándo puede ser. Esto puede ser en un minuto, esto puede ser dentro de 50 años o quién sabe. El tema aquí, lo más importante para ti y para mí, no es tener una fecha. Lo más importante, creo yo, es preguntarnos si estamos nosotros del lado de la cizaña o del trigo. Primera pregunta. ¿Qué crees que eres tú en este caso? Si tú eres de los corazones puros o de los impuros, de los que están condenados, de los que tienen, digamos, el tiempo contado. O si eres la cizaña de los que siguen vivos, porque todavía hay semillas de trigo, hay un potencial que debe manifestarse. Esto también tiene que ver con un planteo que se ha hecho la gente común siempre en estos pensamientos y reflexiones espirituales. ¿Por qué Dios permite que los malos, que los malvados, tengan libertad para hacer daño? ¿Por qué Dios no? Bueno, la misma parábola de la cizaña y el trigo responde esa pregunta. Porque las semillas estelares sembradas en esta realidad necesitan de esta realidad para desarrollarse y para llegar a su máxima expresión, a su madurez, y luego entonces sí ser cosechadas, ascender a otra realidad. Necesitamos esta realidad. Obviamente las semillas, la cizaña va a representar una adversidad. La cizaña con la que convive el trigo sembrado representa la adversidad para el trigo, porque le quita espacio, porque le quita humedad, porque lo que sea, porque la ahoga. Esa adversidad, que en hebreo adversario significa Satán, esa adversidad significa el Satán que se nos opone, que impide el crecimiento de la semilla, el desarrollo del potencial divino terrenal del hombre. ¿Cuál es el objetivo de los malvados, de los conscientemente malvados, de los satanes? El objetivo de los satanes es evitar que la semilla de trigo germine, evitar que el potencial alcance su estado de estar listo para cosecharse, porque el día que el trigo esté listo para cosecharse, se termina el juego también para la cizaña. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los llamados cizaña? El objetivo es precisamente que los elegidos, los que ostentan el gen de Dios, los que ostentan la llama divina y que tienen que hacerla crecer, desarrollarse, no mate, que no muera esa llama, pero que tampoco se expanda a su punto máximo. Mantenerla encendida como el calefón, el boiler, el termotanque, en piloto, para que esté ahí lista, pero que no se encienda, que no caliente el agua. ¿Para qué? Para que ellos hagan perpetua su oportunidad y su existencia. Porque mientras que el trigo no esté listo para la cosecha, no va a venir el cosechador. Porque no van a quitar a la cizaña hasta que eso no afecte al trigo y no altere la realidad y el contexto y el entorno que el trigo necesita para germinar. Es muy importante esto. Entonces, vuelvo a lo más importante de todo esto, que es preguntarse uno, si soy la cizaña o soy el trigo. Si tu respuesta es soy el trigo, ok, perfecto. Entonces la segunda pregunta es, ¿estás desarrollándote? ¿Estás creciendo? ¿Estás avanzando en tu germinación, en tu gestación, en la expresión y expansión de tu potencial divino? ¿O no? Porque si no lo estás haciendo, estás favoreciendo a la cizaña. Les estás dando perpetuidad y eternidad en su juego. Entonces, ¿cómo hacen los llamados los cizaña, los satanes? ¿Cómo hacen para conseguir más tiempo? Evitando que el trigo se desarrolle, crezca y esté listo para la cosecha. ¿Y cómo lo logran? Bueno, es muy fácil. En principio, distrayéndonos. Creando amenazas sistemáticamente que nos ocupen en cuestiones emergentes, urgentes, y no ocuparnos de lo importante. Provocarnos, tentarnos, ilusionarnos,
vendernos espejitos de colores para que pongamos la atención, en vez de en la expresión del potencial divino, la pongamos en otra cosa. Nos confunden, nos distraen con falsas teorías, con falsos paradigmas, nos enojan, nos enfadan, nos frustran. Todo con tal de que no pongamos la atención y el foco en lo importante. Porque si lo hacemos, se les termina el juego. Y quiero decirte que el Apocalipsis y el juicio final, para el trigo, es una buena noticia. Es el fin de una etapa y el inicio de una etapa siguiente. Es como terminar la prepa y empezar la universidad. ¿Qué alumno de la prepa no está deseando terminar para ir a lo que sigue? Lo mismo todos los corazones puros, como se dice, todos los hijos de Dios, todos los que son el trigo sembrado en esta tierra, anhelan en su corazón ese momento. Entonces, el Apocalipsis para los seres, para los elegidos, para las semillas de trigo sembradas, para las semillas estelares, el Apocalipsis es un momento anhelado. Es el momento de la ascensión. El Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, significa revelación. Es el momento de la revelación de la verdad. De terminar este juego, de salir completamente de la oscuridad y pasar a la universidad, a la siguiente etapa. Pero para los otros, para los cizaña, es una muy mala noticia, porque es el fin de su existencia. No tienen continuidad alguna, están condenados. Son los que Jesús llamó los hijos de la perdición, y que además de estar perdidos, quieren perder a los demás. Por esto que te estoy explicando yo. Porque de esa manera ellos se hacen perpetuos, se perpetúan en el tiempo, compran tiempo. Mientras tú te ocupas de las urgencias cotidianas, del dinero, del trabajo, de las cuentas, de los chicos del colegio, la escuela, los vecinos, la prima, la tía, el tiempo pasa, tu tiempo pasa. Y quiero que sepas que para desarrollar tu potencial divino, tienes un tiempo cronológico definido. Si tú utilizas el tiempo en experiencias, en modos de vida, en cuestiones, en urgencias, que realmente no son lo que hace desarrollarte, no es lo que te hace crecer, evolucionar, ascender, entonces tú estás siendo cómplice involuntario de los cizaña. Estás jugando su juego. Y eso es lo que ellos quieren. Por eso crean un sistema de caos permanente, escasez económica permanente, amenazas todo el tiempo. Siempre hay amenazas, siempre hay enemigo, para que tú estés en un estado primitivo y no en un estado de desarrollo y evolución. De esa manera ellos ganan tiempo y se perpetúan. Entonces es tiempo de que te des cuenta de lo que está pasando, de que te des cuenta de que estás desperdiciando tu tiempo y que estás regalándole tu tiempo a ellos. Porque el tiempo que tú deberías utilizar para crecer, evolucionar y transformarte evolutiva y ascendentemente, te estás estancando en un estado de vida muy primitivo y le estás regalando el tiempo a ellos, que ellos están haciendo su negocio. Cuando tú hagas lo correcto y empieces a crecer, cuando los elegidos respondan al llamado, cuando las semillas estelares germinen y se expandan y se transformen, se les acaba el show y no tienen manera de evitarlo. No tienen con qué. Mientras tanto, nuestra adhesión es voluntaria hacia ellos, les estamos regalando el tiempo, somos sus cómplices necesarios e involuntarios en la mayoría de los casos y ellos están felices. El problema es que además vivimos mal, porque si al menos viviéramos bien, uno dice, bueno, de última, que los tipos hagan su negocio si yo la paso bien, pero no la pasas bien. Ese es el problema también. Porque si las pasaras bien, otro sería la cuestión. Hay algunos que sí están encantados con los espejitos de colores y las ilusiones y los espejismos que le han vendido. Y han, como se dice, vendido su alma al diablo. Pero no todos. Hay muchos que están trabajando, hay muchos que estamos trabajando. Hay muchos que rechazamos las ofertas, rechazamos los espejitos de colores y rechazamos las promesas grandilocuentes porque sabemos lo que realmente está en juego. Sabemos la grandeza que portamos y sabemos lo pequeños que ellos son ante nuestra grandeza y el temor que tienen a que despierte esa grandeza en nosotros. Mi trabajo es ayudarte a despertar. Mi trabajo es despertar al gigante que hay en ustedes, en las semillas estelares, en las semillas de trigo sembradas en esta realidad. Te pido que difundas este video, te pido que me ayudes a hacer este trabajo, que nos ayudes para que llegue ese día bendito de la graduación, de la ascensión. Tiene que llegar.
para que nuestra vida cambie, para que la justicia divina venga a nosotros y para que a los que hacen su negocio de nuestra desgracia se les termine el juego. Que estés muy bien.